Como bien comentó Lino, bueno, mi nombre es David Lobatos, yo soy arquitecto, yo estoy a cargo de la dirección operativa de consulta. Específicamente yo dirijo toda la parte de consultoría para inversionistas, para desarrolladores, para propietarios de terreno y también toda la planeación y administración de proyectos propios, o es decir, del grupo o de terceros, ¿no? Entonces, también estoy dentro del comité del resto de las unidades de negocio, pero estoy enfocado más en esta parte de desarrollo inmobiliario y de consultoría. Eh, como también les comentaba Lino, pues bueno, mi experiencia es cercana de 14 años, en donde pues prácticamente desde hace 7 años, si no me equivoco, he estado enfocado en la parte de la consultoría y de la asesoría a clientes, por lo cual, pues al final, todas las mejores prácticas que hemos compilado pues, en estos años de experiencia mía, de Pepe y de María Fernanda, pues nos ayudan también pues, para poder transmitírselas a ustedes y que también pues les sea de mucho provecho para todos sus proyectos y las ideas de negocio que tienen en mente, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio ahora sí al tema de la masterclass. Hoy la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a dividir en dos la sesión de hoy. Son 3 capítulos los que vamos a revisar. El primero y segundo capítulo lo voy a estar presentando yo. Y en la segunda parte me va a acompañar, bueno, que por aquí ya también se encuentra, que es Pepe Limón. Entonces vamos a hacer la presentación en dos partecitas. Ahora, como bien les decía Lino también, si tienen alguna duda, por favor, levanten la mano y vamos a estar dando espacios para responder dudas. Y o también a través del chat pueden estar escribiendo y también estaremos dándonos el tiempo para poder responderlas. Algunas de estas se pueden responder directamente en el chat y otras las podemos responder aquí directamente durante la masterclass, ¿vale? Entonces vamos arrancando esta masterclass. La pregunta aquí ¿es negocio tu proyecto inmobiliario? Ok, pues vamos a evaluar cuáles son estas claves, o sea, es decir, cuáles son estos puntos importantes que no se nos pueden ir para poder evaluar un proyecto y saber si este proyecto es un negocio o no es un negocio. Esta información que vamos a revisar hoy en los siguientes 40, 45 minutos que nos llevará la masterclass de hoy, realmente se van a ver a mucho detalle durante el diplomado, ¿no? Entonces, hoy vamos a decir, como una visión muy general, pero pues los vamos a ir desmenuzando uno a uno durante todas las siguientes sesiones en el diplomado, en el cual, pues por supuesto, yo también los voy a acompañar en algunas sesiones. Entonces, vamos a revisar cuáles son estos pasos para poder evaluar la factibilidad de un negocio. Como bien comentaba por allí en el video María Fernanda, nosotros tenemos una metodología propia que está alineada al PMI, es decir, un instituto que regula cuáles son las mejores prácticas para llevar a cabo proyectos. No necesariamente esta institución hace para proyectos inmobiliarios. Sin embargo, el Canvas inmobiliario sí es una adaptación de esta metodología en el negocio inmobiliario. Y como bien lo decía María Fernanda en el video, nosotros dividimos el proceso de cualquier negocio inmobiliario en tres. La generación, que es esta conceptualización del proyecto, la integración, que es toda la planeación y como bien lo dice la palabra, la integración de todos los recursos para poder en la siguiente etapa construir y comercializar un proyecto en la etapa que nosotros denominamos desarrollo y cierre. En cada una de estas etapas hay otras subetapas y hay otros datos o puntos importantes que vamos a ir evaluando durante todo el diplomado, pero hoy principalmente nos vamos a centrar en la etapa de generación, porque la etapa de generación es la clave para la evaluación de la factibilidad de un negocio, ¿no? Entonces,
Si tú, que estás aquí conectado en la sesión, dices, oye, ¿sabes qué? Yo tengo una idea de negocio y me gustaría evaluar qué es lo que tendría que ver en el proyecto para ver si es negocio y no es negocio, pues bueno, donde nos tenemos que centrar es en una etapa de generación. Vamos a ver cuáles son estas claves, estos puntos clave que necesitamos evaluar y por qué la importancia de cada uno de estos, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos en esta primera etapa, que es la etapa de generación, en donde se conceptualiza y se evalúa un negocio inmobiliario. Durante todo el diplomado ustedes estarán escuchando que nos referimos y nos basamos siempre en este canvas inmobiliario porque al final es la base para nuestra metodología y el seguimiento de todo el proceso de un proyecto inmobiliario. Todos los proyectos inmobiliarios pasan por estas etapas. No necesariamente significa que las etapas son, vamos a decir, lineales, sino que puede una continuar e iniciar la otra y luego regresarnos un poquito y demás. A diferencia de lo que pudiera pensarse, la planeación de los proyectos es más fuerte al inicio porque tienes que conceptualizar y planificar todo lo que vas a hacer durante la vida del proyecto, pero la planeación está presente durante toda la vida del mismo, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con esta etapa de generación. Adelante, Oye, Pepe. David, perdón, es que al parecer alguien está proyectando que no eres tú. Sí, Me yo lo parece cambié aquí, ya a la página, ahí sale, te aparece que sí. la puedes cambiar. Sí, Cecilia Siler, si nos ayudas a no Ah, compartir tu caray. pantalla, por favor. Y A ver, no me... ¿Ya? Ah, Ok, no, sí. va, ya vi. seguimos viendo la Ah, tuya, Ceci. A ver, es que no sé a qué le moví, la verdad, espérame. Dice aquí compartiendo pantalla, nada más cómo la quito. Dejar de compartir. en la parte de arriba, Ceci. Ajá. Ajá. Y ya lo vi aquí, dice compartir, pero no me aparece dejar de compartir. Esa, dale clic, porfis. Ahí. Ay, Dios mío, ¿qué es? O quien esté como host. Ah, ya, Sí, ya, 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 ya. ah, Ya, Ya, perfecto. ya. Perdón. listo. Sí, no, Te no voy te a hacer, preocupes. te voy a hacer host, David. Ah, ¿ya pudiste compartir? Ya, Ya puedo listo. compartir. Dale. Sí, Ajá. muy bien. Gracias, Gracias. Pepe. Muy bien, Nombre de entonces ustedes. vámonos iniciando entonces con esta etapa de generación. Esta etapa de generación, como les decía, es la etapa de conceptualización de un proyecto. Para poder conceptualizar un proyecto, necesitamos primero evaluar si este proyecto pues, es factible. Entonces, y esto lo hacemos a través de estas cuatro principales Ah, ven. fases. Ven. Entonces, la primera fase que vamos a ver es la identificación de la oportunidad. Esta identificación de la oportunidad significa, ok, se me está presentando una idea de negocio, entonces evaluemos, vamos a decir, de una manera mucho más express, mucho más rápida, si esta oportunidad hace sentido como negocio, para después, una vez palomeado, vamos a decir, esta etapa, pasamos una factibilidad mucho más detallada, que ahorita también adelante vamos a ver qué significa esto, para después, una vez terminadas estas factibilidades, hacer una alineación producto-mercado. Si hablamos de una conceptualización de proyecto, yo directamente lo diría que la conceptualización es justo esta alineación de producto-mercado, porque significa alinear las necesidades de un mercado específico en un producto. Y eso específicamente es una definición y una conceptualización de proyecto. Pero para poder hacerlo, si se dan cuenta, primero tuvimos que haber hecho una factibilidad para ver si era viable y después conceptualizar un proyecto. Una vez conceptualizado este proyecto, hacemos un prospecto de inversión. Dentro de este prospecto de inversión se integra también toda la planeación que se requiere para que el proyecto se pueda llevar a cabo, ¿vale? Pero vamos adentrándonos poco a poco. Vamos a revisar, primero que nada, qué significa esta identificación de la oportunidad, ¿no? Es decir,
¿Qué necesito evaluar yo si se me presenta una oportunidad de negocio? ¿Cuál es el primer paso que yo debería de dar para poder iniciar con el proyecto? ¿Vale? Pues bueno, nosotros en consulta hacemos primero que nada una validación de la vocación del terreno. ¿Qué significa esto? Necesitamos identificar primero que nada cuál es el uso de suelo en que se puede llevar a cabo en el terreno. Pero para esto no solamente es importante conocer la cuestión de la norma, ¿no? Es decir, no solamente es ver reglamentos, la planificación de una ciudad o una planificación urbana, sino que también tenemos que ver cuáles son las condiciones de mercado que nos permiten hacer un proyecto en ese terreno. Dicho de otra manera, no necesariamente que me autoricen ciertas cosas en el terreno significa que las podemos desarrollar, porque quizá ese proyecto, por más que me lo autoricen, no se pueda vender. Entonces, es importante alinear y evaluar la parte regulatoria, que significan conocer coeficientes, usos de suelo, densidades, es decir, la capacidad de construcción de un proyecto, para después analizar también la cuestión de mercado, y con base en estos dos y el análisis de la ubicación del proyecto, es decir, entender las cuestiones demográficas, qué gente está alrededor, si es una zona turística, pues entonces evaluar esa zona turística, qué características tiene, cuál es la ocupación de los hoteles en la zona, etcétera, ¿no? Es decir, investigamos el contexto, evaluamos la parte regulatoria, evaluamos el estudio de mercado y, por último, asumimos una hipótesis de proyecto. Es decir, una vez que analizamos estos tres aspectos, lo regulatorio, la ubicación y el estudio de mercado, la parte comercial, definimos un producto óptimo. Este producto óptimo significa ya revisé la parte de mercado y me confirma que el uso de suelo que revisé está alineado a este mercado, y la ubicación y las condiciones de la zona me dicen que sí puede ir un proyecto como el que yo estoy creyendo que se puede hacer. Ahora vamos a someter esto a una factibilidad financiera. Es decir, ok, se puede por regulatorio, se puede por mercado, se puede por contexto, pero ¿es negocio o no es negocio? Y esto 100% es a través de la factibilidad financiera. ¿Por qué? Nosotros siempre lo decimos, un negocio inmobiliario es un negocio financiero. Al final, lo que se está buscando con el negocio inmobiliario es generar utilidades, rendimientos, rentabilidad, es decir, pues al final generar riqueza a través del desarrollo y el negocio inmobiliario. Entonces, lo que buscamos es que sea un negocio. Y para poder evaluar un negocio, pues tenemos que evaluar la parte de las finanzas, ¿no? Entonces, la factibilidad financiera nos permite identificar si las características que estamos en este momento hipotéticamente asumiendo que se pueden hacer en el terreno, son negocio o no son negocio y en qué condiciones. Más adelante, en la masterclass de hoy, Pepe nos va a indicar cuáles son aquellos indicadores que nos dicen si el negocio es negocio y no es negocio, ¿no? Y todos estos indicadores nosotros los vamos a evaluar a mucho detalle durante el diplomado, ¿no? Entonces, este estudio que estamos hablando aquí de una prefactibilidad de producto, o de proyecto, perdóname, este estudio permite un entendimiento del entorno, los requerimientos financieros del proyecto para poder detonarlo, ¿no? Entonces, es decir, evaluamos de manera general el proyecto para definir un producto óptimo. Adicional a eso, no necesariamente el que tengamos un terreno y el que hagamos esta factibilidad significa que el proyecto es viable en ese momento. Muchas veces este estudio determina que la zona, el contexto no está lista, es decir, posiblemente necesitamos esperar que el terreno y la zona y el contexto maduren para poder hacer el proyecto, porque quizá el contexto no permita que las unidades
o la plaza comercial o las oficinas o los consultorios que queramos poner en un terreno son viables o no viables en ese momento, ¿no? Posiblemente nos tenemos que esperar a que el mercado y a que la zona madure para poder hacer un proyecto que, volvemos a lo mismo, sea mejor negocio, ¿no? Entonces, este estudio también permite tomar ese tipo de decisiones. Entonces, se analiza la ubicación, los atributos, los niveles socioeconómicos, la zona, la parte regulatoria es entender el uso de suelo, los coeficientes, las densidades. De la parte de mercado hacemos un análisis de proyectos en la zona para ver las condiciones de venta, los precios de la zona, el análisis de la demanda, es decir, cómo se están vendiendo esos proyectos y a quién se le están vendiendo, ¿no? O sea, al final es quién es el mercado objetivo que está comprando este producto, ¿no? Y con base en eso, hacemos una hipótesis preliminar, ¿no? Y decimos, ok, con base en este análisis que ya hicimos, vamos a determinar que se pueden hacer, no sé, 30 departamentos, por decir algo, con tales condiciones, con tal precio y demás. Ok, ¿vale? Pues entonces vamos a validarlo en la parte financiera para poder entender cuál es el ingreso que me van a generar esos departamentos, qué gastos tengo que asumir, qué costos tengo que pagar y en qué momento, y haríamos una estrategia para poder cubrir con esas necesidades del proyecto, ¿no? Y aquí tenemos la parte financiera. La parte financiera es, insisto, una de las más importantes del proyecto porque nosotros lo mencionamos como la prueba de ácido. Si no pasa por la parte financiera, entonces significa que o nos tenemos que regresar a hacer un ajuste del proyecto o tomar decisiones de negocio de, como les decía, quizá esperarnos un poco, oye, tenemos que quizá vender más caro, entonces vamos a ver si sí podemos hacerlo, o sabes que en este momento pues no se puede vender más caro, entonces esperémonos un poco y con esto sacamos unas conclusiones. Estas conclusiones nos van a decir, ¿el proyecto es viable o no es viable? Segundo, ¿el tiempo del proyecto es óptimo para desarrollar en este momento o no? Y una de las cuestiones más importantes es determinar el plan de acción y la definición de los siguientes pasos. Ok, ya hice esta evaluación, entonces, ¿qué decisión voy a tomar? ¿Voy a continuar para hacer estudios más profundos en el proyecto o voy a desistir de la oportunidad de negocio que me están presentando o inclusive pudiera hacer otro tipo de decisiones como me voy a asociar porque el dinero que requiere el proyecto no lo puedo poner yo solo, entonces quizá me asocio con el dueño del terreno, me asocio con alguien más que ponga el dinero. Es decir, estas conclusiones nos van a determinar el rumbo del proyecto, ¿no? Entonces, este análisis, a pesar de que pueda escucharse quizá como muy complejo o muy profundo, aún no hemos entrado al máximo detalle del análisis. En este momento y este estudio requiere, por supuesto, experiencia, requiere de visión, requiere de un conocimiento de las cuestiones inmobiliarias, pero es un estudio importante que todas las desarrolladoras hacen. Inclusive desarrolladoras que ya llevan una trayectoria grande, en donde han hecho muchos proyectos, ellos destinan recursos de inversión para evaluar proyectos, porque ellos saben que tienen que hacer este proceso de evaluación para saber si le entran o no al negocio o si le entran a uno o a otro. Entonces, esta evaluación es tan importante porque al final apenas vas a entrar a hacer mayor inversión. ¿Por qué es tan importante hacer este estudio preliminar? Porque te puede evitar entrar a un negocio que no es negocio y te puede determinar muchísimas cuestiones para poder tomar decisiones clave sobre este proyecto o esta idea de negocio que te están presentando, ¿no? Entonces, vamos a decirlo de esta manera. Te anticipas haciendo este estudio para evaluar que el proyecto es viable y si no,
¿para qué le invierto más tiempo, dinero y recursos? ¿No? Si en este momento yo tomo una decisión y doy un paso para atrás o doy un paso para adelante, es importante hacerlo con información, ¿no? Entonces, este es el estudio de oportunidad del proyecto. Una vez que esta oportunidad se haya evaluado, es decir, vamos a decir, el proyecto ya se definió, ya se hizo este estudio, más o menos si nos vamos como en términos de tiempo, estamos hablando que son semanas, ¿no? Estaríamos hablando de quizá de 3, 5, máximo 6 semanas en el que se puede hacer este estudio y créanme que estas semanas pudieran ahorrar muchísimo dinero en etapas futuras. Porque si bien todos los proyectos inmobiliarios tienen cambios, los cambios en etapas tempranas o las decisiones en etapas tempranas cuestan menos que cuando el proyecto ya está en operación. Créanme que hacer un cambio cuando un proyecto ya está en construcción es costosísimo. Entonces, es tan importante hacer esta evaluación de factibilidad de los negocios para literalmente buscar ganar dinero en vez de entrar en un negocio y quizá perder dinero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ok, si yo ya pasé de esta etapa preliminar en donde yo ya evalué un posible proyecto y este posible proyecto ya salió viable, es decir, yo dije, ok, vámonos para adelante, vamos a desarrollar este proyecto y una vez que tomamos esa decisión, arrancamos con una nueva etapa, con un estudio mucho más profundo, porque este estudio, el enfoque principal que tiene en una primera instancia es definir un proyecto, es decir, decidir cuál es el proyecto que se va a construir y cuál es el negocio que se va a vender o rentar. Ese es el primer enfoque de este estudio, ¿no? A diferencia del enfoque que teníamos en el estudio pasado. El análisis pasado era para determinar si el proyecto era factible o no era factible. Pero en esta etapa ya no estamos en esa cuestión. El proyecto ya es factible. Ahora, lo que tenemos que hacer es ver cuáles son las condiciones que debería de tener este proyecto para poder ser desarrollado, ¿vale? Aquí ya no hay una cuestión de si el proyecto va o no va. Aquí ya sabemos que el proyecto va. La pregunta es cuáles son las condiciones en las que este proyecto es viable y cómo se puede desarrollar. Les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna pregunta, traemos por ahí el chat en donde pueden hacer pueden comentar, pueden, si tiene alguna duda, puede levantar también la mano y vamos dando turnos, ¿vale? Para que vayamos en el proceso avanzando. ¿Qué significa entonces esta etapa más profunda para poder, ahora sí vamos a decir, sembrar las bases de lo que vamos a hacer en este proyecto? Ok, hacemos un estudio de mercado que tiene un enfoque a definir un producto, es decir, qué características debiera de tener el proyecto para que esté alineado a lo que el mercado necesita. Oye, pues la gente en la zona está buscando, está conformada de familias jóvenes, entonces lo que tenemos que hacer son principalmente productos que vayan de 2 recámaras para poder dar por lo menos para 2 a 4 miembros de familia. Ok, esa es la principal composición. ¿Cómo se está vendiendo ese tipo de productos? ¿Cuál es el producto, la superficie y las características del producto que más se está vendiendo? Porque al final, evaluar eso que se está vendiendo nos va a decir el termómetro del mercado, nos va a decir, oye, ¿qué es lo que el cliente está buscando? Porque por un lado está lo que quiere el cliente y por otro lado está lo que le alcanza al cliente. Entonces, evaluamos lo que se está ofreciendo y lo que se está comprando y evaluamos la capacidad y el perfil del cliente al que vamos a guiar el proyecto, ¿no? Entonces, ese es el enfoque del estudio de mercado, ¿no? Ya no evaluar si el proyecto es no viable, sino definir un producto. ¿Qué acabados, qué características, cómo se están vendiendo o cómo se están rentando, si son locales comerciales,
de qué tamaño son, cómo se están rentando, con qué características, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el enfoque del estudio comercial, ¿vale? Ahora, en la parte regulatoria, ya ahora nos vamos a un detalle mucho más profundo para conocer cuántos estacionamientos son los que nos demandan, cuál es la altura máxima, cuáles son, por ejemplo, cuestiones de ventilación, medidas mínimas, cuánto es lo que puedo utilizar del suelo y hasta cuánto me puedo ir de altura. Es decir, ya nos metemos a estas condicionantes del proyecto o del terreno, en este caso todavía, para saber cómo va a ser la forma que máximo el municipio o nos va a permitir en esta autorización. Y en todo caso, si no fueran suficientes y necesitaríamos un cambio de uso de suelo, pues conocer las implicaciones desde esta etapa para poder hacer la planeación de vida, ¿vale? Ahora, una vez que yo tengo estos dos, puedo hacer una definición de producto. Más adelante les voy a decir cuál es el proceso para hacer esta definición de producto. Revisamos la parte legal para asegurarnos cuestiones muy básicas, principalmente cuestiones como, por ejemplo, del terreno, si tiene gravamen, si no tiene gravamen, si al final el poder de las personas, si tiene un adeudo, si no tiene un adeudo, si hay una hipoteca, etcétera, ¿no? Es decir, cuestiones legales que nos van a permitir también conocer si hay situaciones que el proyecto tiene que resolver para poderse llevar a cabo, ¿no? Entonces, estas cuestiones legales son súper fundamentales para poder confirmar y darle palomazo a que el proyecto, desde el ámbito legal, pues no hay ningún problema. Y si hubiera un problema, saber cuál es el problema a atender, darle tiempo, darle presupuesto y poder hacer una planeación para que se subsanen esas cosas, ¿vale? Ahora, en la parte técnica, como bien saben, los terrenos pues no necesariamente siempre son planos o siempre son regulares o de repente tienen muchas condicionantes como, oye, que pasa una línea de alta tensión o un cauce de un río o que la topografía es muy atropellada o que hay un cenote. Es decir, hay muchas cuestiones relativas a la cuestión técnica de un terreno que es importante evaluarlas en este punto. Recordemos, ya no estamos confirmando o viendo si el proyecto es viable o no es viable, el proyecto ya es viable. La cuestión aquí es encontrar estas condiciones mediante las cuales el proyecto va a ser negocio. Entonces tenemos que conocer estas cuestiones técnicas, ¿no? E inclusive se pudieran hacer ya estudios, ¿no? Para conocer ciertas condiciones que tenga este terreno. Y por último, y muy importante, como les digo, la parte financiera. Nosotros siempre lo mencionamos. Si un proyecto va a morir, normalmente muere por una falta de flujo. Normalmente los proyectos no mueren porque sean un mal negocio, es decir, al final el negocio, si tú lo evalúas, te va a dejar muy buena rentabilidad, te va a dejar muy buena utilidad, pero normalmente los proyectos se atoran por falta de dinero, por falta de previsión de un crédito, de recursos, porque no se está vendiendo como se tendría que vender, entonces, o porque no salieron los costos como creímos que debiera salir. Bueno, estas situaciones y estas problemáticas de flujo se resuelven evaluando estas cuestiones, ¿no? Haciendo un flujo muy a detalle para conocer los costos, los ingresos, hacer inclusive escenarios para poder conocer cuáles son las cuestiones que posiblemente vayan a afectar la vida del proyecto, ¿no? Por aquí estamos colocando algunos inputs importantes que necesitamos entender de esta parte de factibilidad, coeficientes, densidades, toda la parte de mercado, la regulatoria. Vamos a platicar más adelante, Pepe les va a explicar cómo se genera una evaluación de un terreno en el negocio inmobiliario, ¿no? Porque es una cuestión muy importante para evaluar y conocer los costos paramétricos para poder hacer la evaluación financiera del proyecto.
esta presentación nosotros se las vamos a compartir, se los comento por si hay algunos puntos que nos vamos a estar pasando por el contenido de la información y por el tiempo y el formato de la presentación de hoy, pero se las vamos a hacer llegar, ¿vale? Para que la tengan. Entonces, les decía, uno de los objetivos más importantes de esta etapa es definir un producto. Y para eso es importante que la visión del mercado se vea como una película y no como una fotografía, ¿no? O sea, al final, un estudio de mercado te debe de decir lo que está pasando hoy en el mercado, pero también es importante entender qué va a pasar, por lo menos a mediano plazo, ¿no? Para poder entonces tomar decisiones de negocio con base en eso, ¿no? Entonces, es importante entender cuestiones como éxito comercial, es decir, o absorción, que es la velocidad a lo que el proyecto puede ser absorbido en el mercado, que son datos muy importantes. Y estas cuestiones del éxito del proyecto dependen de que también se alinee el producto con el mercado, ¿va? Para poder hacer una definición de producto y definir cómo se va a llevar a cabo el proyecto, tenemos que hacer una validación de la competencia, ¿va? Es decir, lo que ya platicamos, el entorno, la demanda, la oferta. Después, entendemos qué es lo que el mercado meta necesita, por lo menos, de ese proyecto que se va a desarrollar. Es decir, qué es lo mínimo que tendría que tener el proyecto, qué es lo que no se está cubriendo por los otros proyectos para ese mercado y cuál es el precio que ese mercado está dispuesto a pagar por un producto. Y después de eso, y con estas dos condiciones, se hace una validación de producto y se hace una definición del mismo. Prácticamente es panorama competitivo más requerimientos del mercado meta, tenemos un brief arquitectónico, que es esta definición de lo que el proyecto debe de contener para que esté alineado con este mercado. Durante el diplomado, vamos a conocer a detalle cuáles son estas cuestiones que tienen que definirse para poder tener clara esta definición y este brief arquitectónico. Y hay una metodología. Esta metodología aplicada en estos 6 pasos que nos permite hacer pasar de una conceptualización a generar inclusive todas las bases para hacer un modelo financiero, ¿no? Es decir, esta definición de producto debe de ser tan sustancial que te permita inclusive ya conocer todas las bases para poder hacer tu modelo financiero, ¿no? Entonces, durante el diplomado vamos a revisar cuáles son las características y paso por paso para hacer una buena definición de producto, porque esto es la clave de la etapa de la conceptualización. Y nosotros siempre tenemos un enfoque de diferenciación de producto. La cuestión es, ¿cómo le hago para que mi producto se diferencie respecto a la competencia? ¿Cuáles son esas condiciones que yo debo de aplicar en mi proyecto para que este proyecto sea exitoso? Y una vez que tenemos definido este producto, pues lo que sigue es hacer la parte financiera, sembrar las bases en las que el proyecto proporciona y capta valor. Y aquí es en donde entramos en los puntos más importantes que necesitamos evaluar para saber si un proyecto es negocio y no es negocio. Como les digo, siempre con la base financiera, porque al final esto es la médula del proyecto, porque al final el negocio tiene que ser negocio, ¿no? Entonces, aquí le doy la palabra a Pepe para que él nos apoye con la siguiente parte de la presentación. Adelante, Pepe. Muchas gracias, David. ¿Ahí me escuchan bien? Súper. Oigan, primero que nada les voy a pedir una enorme disculpa. Nos cuatrapeamos ahí con la agenda y voy llegando a Guadalajara, pero estoy a punto de llegar ya a mi destino para poderme conectar en la computadora de la manera correcta. Pero mientras le vamos dando aquí rápidamente con la presentación y
igual, como dice David, si alguno tiene alguna duda o alguna inquietud, con mucho gusto lo vamos resolviendo. Me voy un poquito rápido en cuanto a esta parte financiera, porque al final de cuentas lo que tenemos que entender es que un modelo financiero y un proyecto inmobiliario hay que evaluarlo con indicadores, pero los indicadores al final de cuentas hay que compararlos contra algo. Si yo les digo en cualquier negocio tenemos una utilidad del 15%, pues eso no me dice nada. Si yo les digo que es una empresa de servicios, pues 15% es muy poquito. Si yo les digo que es un proyecto inmobiliario, probablemente es un indicador correcto, ¿no? Entonces, siempre el tema financiero lo tenemos que ir comparando contra otros datos y contra otras cosas que nos van a permitir justamente entender si estamos alineados a la industria inmobiliaria o si al final de cuentas estamos, digamos que en una industria que no necesariamente nos está dando los rendimientos que esperamos. Entonces, si me ayudas, David, a darle a la que sigue, por favor. Gracias. Tomando como base el Canvas, digamos que el Canvas inmobiliario tiene estas tres etapas, una integración y una desarrollo y cierre. ¿No? Prácticamente lo que hacemos es determinar si el negocio va o no va, que es lo que ahorita justo comentaba David, ¿no? Esta parte de factibilidad del proyecto. Luego viene la etapa de planeación, una etapa de integración. Aquí es en donde ya tenemos mucha mayor información sobre el proyecto. Ya hay un proyecto como tal definido. Ya tenemos permisos y licencias, ya tenemos mucho más información que nos debería de, digamos, que ayudar a determinar de mejor manera, perdón, el valor del proyecto. Entonces, esta etapa de planeación sucede una vez que ya tenemos mucha más información. Y por último viene el tema de la administración financiera, que ya es una etapa 100% de control. Es una etapa en donde prácticamente lo que hacemos es eso que dijimos que iba a suceder en la evaluación financiera y eso que dijimos cómo tenía que pasar con la planeación financiera, pues en realidad sucede, ¿no? Prácticamente. Y a lo largo de estas tres etapas, pues bueno, vienen algunos indicadores que hay que estar cuidando. A lo largo del... ¿Podemos dar a la que sigue, por favor? Hola, ¿me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, sí te escuchamos, Pepe. Se está cortando un poco, pero ya te escuchamos Sí, bien. perdón, ya, listo. Bueno, vamos a entrar con el primer indicador justamente, que es digamos que es la madre de los indicadores en el negocio inmobiliario y es la tasa interna de retorno. Prácticamente, o bueno, no prácticamente, pero muchos de los desarrolladores que nos toca atender como clientes siempre se quedan en un primer nivel de análisis. Y ese primer nivel de análisis financiero es la utilidad. Prácticamente determinar cuántos ingresos tengo, cuántos egresos voy a tener, y eso me genera una utilidad, como ahorita les comentaba, pues de un 15%. Pero en realidad eso no nos dice nada. O sea, al final de cuentas no nos está determinando cuánto dinero le tengo que meter al proyecto como capital, cuánto dinero en cuánto tiempo lo voy a recuperar y qué rendimiento es el que me va a generar. Es decir, esa utilidad lo que me va a generar al final de cuentas, ¿no? Entonces, el segundo nivel de análisis es justamente la tasa interna de retorno. Y la tasa interna de retorno, a diferencia de la utilidad,
es digamos que el segundo nivel de análisis. Lo que prácticamente está midiendo es qué inversión es la que le voy a tener que meter al proyecto de capital propio, es decir, capital fresco, digamos, y por otro lado, ese capital y esa inversión que estoy haciendo yo en el proyecto, ¿en cuánto tiempo recupero esa inversión y qué utilidad representa respecto de lo que yo invertí a lo largo del tiempo? Entonces, aquí ya estamos metiendo dos factores que no teníamos considerados en el primer nivel, que es la utilidad. Número uno, el tiempo, y número dos, el capital o la inversión que yo le voy a meter al proyecto. Ese sería el segundo nivel de análisis de un proyecto inmobiliario. Creo que por ahí hay alguna duda. Ahorita, si quieren, me regreso tantito al chat para contestarlas, pero mientras le voy a seguir con la presentación a ver si se va contestando con lo que viene. Entonces, normalmente en el negocio inmobiliario, dependiendo del segmento en donde nos encontremos, tenemos, puede ser vivienda económica, vivienda social, vivienda media, residencial, high-end, puede ser un proyecto de oficinas, puede ser un proyecto industrial, un proyecto de usos mixtos, etc. Ahí les estamos dejando algunos parámetros de la industria, pero cualquiera de ellos en realidad tendría que regirse o tendría que medirse con esta tasa interna de retorno de la que estamos hablando, ¿no? ¿Le podemos dar a la que sigue? Y entonces, esta tasa interna de retorno lo que nos va a decir es justamente ese capital y esa inversión que yo le estoy metiendo respecto de prácticamente una tasa o un costo de capital que nosotros le llamamos la WACC, que es el costo ponderado del capital. Tendríamos que compararla contra eso. Y justamente esa WACC, lo que lo que nos va a ayudar a determinar es si el proyecto es negocio o no es negocio. En pocas palabras, en esta tablita que estamos viendo como tablita de calor, lo que nos está diciendo es si yo invierto una cierta cantidad de dinero en un proyecto y me genera, dependiendo el tiempo, si son 36, si son 12 meses, pues me va generando una mayor tasa interna de retorno. Pero si por otro lado invierto menos capital y me da la misma utilidad, pues entonces se vuelve mucho más alta esa tasa de rendimiento, ¿no? Entonces, ahí lo vemos en la grafiquita, en la gráfica de calor, y es un ejemplo análogo. Digo, no se queden con que son datos ciertos de algún tipo de proyecto. Simplemente es un dato, es un ejercicio análogo, pero es para ejemplificar cómo con una misma inversión, o mejor dicho, con un plazo y con la inversión que estamos ahí determinando, se puede llegar a distintas tasas internas de retorno que nos pueden dar un mayor rendimiento, que a su vez ese mayor rendimiento lo vamos a comparar contra otros rendimientos u otros instrumentos financieros en el mercado. ¿Qué otros instrumentos financieros son? La tasa interna de retorno es la que vamos a comparar contra por ejemplo, CETES, es la que vamos a comparar contra algún fondo de inversión. Si ustedes están invirtiendo incluso en alguna segubeca, en algún portafolio de inversión de algún banco como Actinver, Monex, etcétera, Banco Inmobiliario Mexicano incluso, justamente ese es la tasa interna de retorno es la que yo voy a comparar contra esos fondos, contra esos rendimientos que me están dando esos fondos. Entonces, en pocas palabras, lo que tendríamos que estar comparando no es la utilidad, porque luego me preguntan mucho, oye, entonces si tengo un 15% de utilidad, pues es mejor que un fondo de inversión. Pues no,
porque estás de cuenta que estoy comparando manzanas con peras en vez de peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces, el comparar la tasa interna de retorno contra el rendimiento que me da otra inversión, eso sí es comparar de manera correcta este indicador. Y la utilidad no la comparo contra otros rendimientos o contra otros instrumentos de inversión, porque prácticamente no son comparables, ¿no? También la tasa interna de retorno lo que nos ayuda es a poder seleccionar proyectos. Si nosotros hacemos un análisis como el que nos mencionaba David hace un momentito, y ese análisis hacemos un flujo de efectivo, aunque sea sencillo, pero le ponemos la misma inversión al mismo tipo de proyecto y justo como veíamos en el mapa de calor o en la tablita de calor, y a ese mismo proyecto o esos mismos proyectos los comparamos con base en la tasa interna de retorno, es una manera de seleccionar los proyectos. Es decir, en esta gráfica que están viendo, es una grafiquita donde en varias ubicaciones comparamos un mismo tipo de proyecto, pero obviamente con sus adecuaciones y con sus tiempos distintos y con sus precios que evidentemente irán cambiando de ubicación a ubicación, y eso nos genera justamente distintas tasas internas de retorno que a su vez pueden ser una manera de seleccionar ese proyecto o un proyecto. Ahora, si nos vamos al tema de la inversión y cuáles son justamente los métodos, o más que los métodos, los medios para poder invertir en un proyecto inmobiliario, estos son los 4 principales. Estamos hablando de capital propio, estamos hablando de crédito, que es deuda, estamos hablando de la aportación de tierra, si es que existiera, es decir, si un dueño del terreno me aporta el terreno, en automático esa aportación se vuelve como parte del capital o parte de la estructura de inversión del proyecto. Y por otro lado, otra manera de capitalizar los proyectos, pues efectivamente es con las ventas, ¿no? La propia revolvencia comercial que nos da el proyecto, pues prácticamente es lo que permite que también el proyecto se apalanque, pero aquí hay que ser bien honestos. ¿Por qué? No voy a decir nombres, pero luego en redes sociales hay gente que dice que te puedes hacer rico de la noche a la mañana con un proyecto inmobiliario, pero la realidad es que pues eso es demasiado riesgoso si es que estamos pensando en que nuestra única manera de capitalizarnos es con las ventas, ¿no? Entonces, estos 4, digamos que fuentes de capitalización, también van a afectar esa tasa interna de retorno. Entre más capital le ponga yo y menos me apalanque con otras fuentes de financiamiento, que nuevamente hay que ser muy cuidadosos con el tema de las ventas, pero si no utilizo crédito, les aseguro que su tasa interna de retorno va a ser menor que si sí utilizaran crédito. La deuda es buena si la sabemos utilizar. Como mexicanos tenemos esa idea de que preferimos no deberle al banco, pero si ustedes se fijan en los reportes que generan las fibras, que son estas fideicomisos inmobiliarios de bienes raíces, en donde tienen en su panza un chorro de proyectos inmobiliarios, si se fijan en el nivel de apalancamiento que tienen, pues se van para atrás, ¿eh? ¿Por qué? Porque están sumamente apalancados en el dinero de los bancos para comprar y a su vez para poder desarrollar nuevos proyectos. Entonces, la deuda no es mala. Lo que es malo es cuando no la sabemos utilizar de manera correcta, ¿no? Y justamente aquí lo que estamos poniendo como ciertos ejemplos es, pues justamente dependiendo el nivel de apalancamiento, es decir, el crédito, dependiendo el capital privado que le vamos a meter, esa revolvencia comercial, si es, digamos que conservadora o muy agresiva,
y si nos aportan o no nos aportan la tierra, que en este caso estamos poniendo que sí nos lo aportan, pero a un valor muy bajito respecto de todo el capital. Denme un momentito que ya me estoy conectando en la compu. Pepe, por ahí también hay una pregunta de Andrés García que está levantando la mano. Igual ahorita le damos oportunidad para preguntarlo. O si pudieras ir preguntando y ahorita en lo que Pepe se conecta podemos ir respondiendo. Si quieres, adelante, Andrés, te escuchamos. Adelante, Andrés. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Pepe. Hablando del latir, no me queda claro si, por ejemplo, un proyecto tiene su punto de equilibrio en 30 millones de pesos, por decir un proyecto pequeño, pero en preventa lo sacas, entonces capital propio o crédito fue sumamente bajo, vamos a decir, 10 millones nada más. ¿A partir de dónde se toma la TIR? ¿De los 30 que es el costo del proyecto o de los 10 que pusiste como capital semilla? Ajá, es que ahí estás tomando, ahí hay buena pregunta, porque ahí estás considerando dos tasas internas de retorno. Ok. La tasa interna de retorno del proyecto sería tomar el 100% de la inversión del proyecto, o sea, todo lo que le metiste al proyecto como inversión, y agarrar todos tus flujos de efectivo, ya sean ingresos, crédito, ventas, la aportación de la tierra, todo lo que incluya, digamos que como fuente de capitalización, ese flujo de efectivo, lo agarras completito desde el inicio hasta el final. Esa es la tasa interna de retorno del proyecto. Pero entonces, si tú sacas un flujo solamente de tu capital, es decir, del momento en el que tú le inyectaste al proyecto 10 millones de pesos o lo que haya sido, y esos 10 millones de pesos, desde ese momento hasta que te pagas esos 10 millones más la utilidad que te generó esa inversión, si agarras nada más ese flujo efectivo, esa es la tasa interna de retorno del inversionista o de tu inversión, pero son diferentes. Entonces, cuando tú eres el... Voy a compartir aquí mi pantalla para poder hacer anotaciones también. Si quieres, David, creo que eh, ya puedo yo aquí a compartir. Entonces, contestando la pregunta de Andrés, gracias. Justamente ahí estamos hablando de dos tasas internas distintas, la del proyecto y la del inversionista. La del proyecto siempre va a ser usualmente es más pequeña, puede ser mucho más pequeña que la del inversionista, porque el inversionista depende mucho el momento en el que invirtió. Eh, Dentro del diplomado hacemos un ejercicio para justamente determinar paquetes de inversión, ¿no? Y entonces no es lo mismo, y ahorita vamos a entrar al tema de riesgos, no es lo mismo invertir al principio del proyecto, donde no hay nada, que invertir hacia el final del proyecto, cuando suele suceder en algunos proyectos o en algunos desarrollos, que fuimos muy optimistas, o fuimos más que optimistas, a lo mejor tuvimos ciertos contratiempos, tuvimos algunas dificultades a lo largo del proyecto y nos acabamos ya el recurso y nos hace falta un piquito para poder terminar ese 15-10% de obra y tenemos que voltear con el público inversionista y pedirles ese restante. El riesgo es muy diferente porque en uno ya estás a meses de terminar, 2, 3, 6 meses, y el rendimiento que te voy a ofrecer es en cantidad de dinero, probablemente se vea como poco, pero en tasa interna de retorno se va a ver muy elevado. Y va a ser muy diferente a la tasa interna de retorno de un inversionista que invirtió desde el inicio y que se tuvo que esperar o chutar 18, 24 o 30 meses, ¿no? Entonces, también el momento en el que tú inviertes en el proyecto depende mucho del riesgo del proyecto. El que invirtió al principio usualmente tendría que tener un mayor premio que el que invirtió hacia el final del proyecto, ¿no? Entonces, eh, prácticamente esa tasa interna de retorno la vemos tanto con el proyecto, la podemos ver con cada uno de los inversionistas, la podemos ver con el capital que nosotros mismos utilizamos o metemos como desarrolladores, pero hay un tercer indicador que funciona mejor
para esa lana que le metemos nosotros como lana propia. Y ahorita la vamos a ver, pero no me adelanto. Se llama EVA, Economic Value Added. Eh, pero justamente, ahorita que tú tocaste ese punto, Andrés, lo importante de la tasa interna de retorno también es contra qué la comparamos. La comparamos contra algún fondo de inversión, la vamos a comparar contra nuestro costo ponderado del capital. Normalmente, y hablando de México, cuando son proyectos de venta, las tasas internas de retorno son muy superiores al costo ponderado del capital, al costo promedio ponderado del capital, la WACC. Pero cuando hablamos de proyectos patrimoniales, ahí es en donde ya está ese, eh, esa tasa interna de retorno más fina, ¿no? Más sensible. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de un negocio completamente distinto. También eso lo vamos a ver en el diplomado, en el módulo de finanzas. ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto patrimonial y uno de capitalización? ¿No? Los indicadores son abismalmente distintos, pero en uno pues sigue siendo dueño del inmueble y en el otro pues, te deshaces del inmueble prácticamente, ¿no? Pero buena pregunta ahí. No sé si quedó claro. Sí, muchas gracias. Súper, buenísimo. Bueno, entonces, siguiendo aquí con la presentación, este es otro ejemplo en donde le metimos menos inversión que en este ejemplo de acá arriba. Y son ejemplos análogos, ¿eh? Pero al final de cuentas lo que queremos ejemplificar es justamente eso. O sea, le metemos menos inversión. Hay una alta revolvencia comercial, a diferencia de en el otro, en donde en el otro éramos más conservadores. Y la aportación de la tierra fue un porcentaje mayor. Entonces, entre uno y otro, el margen de utilidad es muy parecido. O sea, estamos hablando de 4.2% de diferencia. Pero la tasa interna de retorno es abismalmente distinta. Y simplemente por la composición de la estructura de inversión. No hay más, ¿no? Entonces, el margen sí nos dice algo, pero la tasa interna de retorno es la que en realidad nos va o nos tendría que determinar si le entramos o no le entramos al deal, ¿no? Y también se vale decir, oye, pues cuánto dinero le tengo que meter al proyecto, ¿no? Los proyectos de saliva no existen, ¿no? Ese es un punto importante que hay que decir desde el principio, ¿no? Sí hay que meterle skin in the game, ¿no? Lo que le llaman los bancos. Tienes que ponerle algo de capital. Mínimo tiene que ser el 10% del valor del proyecto y entre el 10 y el 20%. Mínimo, ¿no? Sin contar obviamente la tierra. Si se las aportan, pues bueno, no, ahí está adicional. Pero si no se las aportan y la tienen que comprar, pues nuevamente es capital. Pero bueno. Me paso a la ROI. La ROI es otro indicador que también tendría que estar ajustado al riesgo de negocio. La ROI, a diferencia de la tasa interna de retorno, yo las veo o me gusta explicarlas como la ROI es el resultado, es la fotografía del proyecto o es un indicador que te da una imagen del resultado del negocio, porque la ROI, la formulita es utilidad entre inversión. Perdón, inversión no, sí, utilidad sobre inversión. Y esa utilidad sobre inversión, que es tu retorno valga la redundancia, el retorno sobre la inversión, return over investment, pues, no te pone el tiempo, ¿no? O sea, al final de cuentas, el proyecto pudo haber durado 4 años, le invertiste 50 millones, te generó una utilidad de 10, pues bueno, 10 entre 50, pues al final a lo mejor esa ROI bastante pequeña, ¿no? Pero no me dice en cuánto tiempo la generé. Si la generé en 6 meses, pues a lo mejor no está tan mal. Si la generé en 5 años, pues a lo mejor pues está bien triste, ¿no? Pero al final de cuentas, la ROI también está muy influenciada por los riesgos del negocio. Es decir, eh, hay riesgos que aquí los vemos, riesgos legales, financieros, regulatorios, técnicos, comerciales, de capacidad operativa, de integridad, etcétera.
Esos son los del desarrollo. Pero luego el inversionista corre con esos mismos riesgos que está corriendo el proyecto, pero también, como decíamos, ¿en qué etapa de inversión vas a entrar? ¿En qué etapa del proyecto? ¿Qué garantías me vas a dar? Ahí hay que tener bien clarito en la parte de las garantías. Es decir, ofrecer un rendimiento garantizado, híjole, es delicado. Número uno, porque como desarrolladores no podemos ofrecer rendimientos garantizados. Las únicas instituciones que lo pueden hacer son los bancos y las OFOMs o entidades que estén reguladas por la Comisión Bancaria de Valores. Y número dos, si yo te garantizo un rendimiento, significa que si el negocio no da la utilidad que yo esperaba, te voy a tener que compartir más utilidad para eh, poder compensarte ese rendimiento garantizado que yo te ofrecí. Si nos vamos contra un rendimiento no garantizado, pues va en función de los riesgos del negocio, ¿no? Al final de cuentas es como tendría que ser. O esa es la realidad del negocio y de cualquier negocio. O sea, tú le entras a un negocio y sabes que existe el riesgo de que le puedas ganar o le puedas perder, ¿no? Y obviamente también depende mucho la forma y el tiempo de pago del capital y esos rendimientos, ¿no? Eh, Aquí estamos poniendo un mapita de rendimiento ajustado al riesgo. Digamos que dependiendo del tipo de proyecto, dependiendo del segmento al que vamos dirigidos, dependiendo de muchas veces incluso el mercado, es decir, la ubicación geográfica donde estamos, también puede haber ciertos ajustes. Digamos que un rendimiento del 40% pues ya está bastante pues elevado para la industria inmobiliaria, sobre todo para proyectos, si hablamos de proyectos de capitalización, puede ser. Si hablamos de proyectos patrimoniales, esto es imposible prácticamente. Pero estos los estaríamos comparando probablemente contra inversiones que pudieran hacer en Venture Capital, ¿no? En estos fondos de inversión que invierten en 10 startups y que saben que van a tronar 8, pero que esas dos que sobran les van a dar el rendimiento del 40% o superior, ¿no? Y si nos vamos bajando en este mapa de riesgo, en este mapa de calor, pues este 11.25, bueno, ya no es 11.25, pero digamos que 11.25 sería CETES, que ahorita, o nuestra tasa de referencia, que ahorita estamos en 7%, eh, pues ya sería justamente esa tasa libre de riesgo. ¿Qué es lo menos riesgoso en donde yo puedo invertir? Pues en bonos del gobierno, ¿no? Aunque sea México, no pasa nada, pero son seguros, ¿no? O sea, me los van a pagar, ¿no? Si hablamos del tipo de negocio, los negocios más riesgosos son los hoteleros, ¿no? De ahí nos pasamos a oficinas, comercial, industrial, y lo que menos riesgo tiene son las rentas residenciales, pero es lo que menos rendimiento nos da, ¿no? Hablando del tema patrimonial sobre todo, ¿no? Cuando ya hablamos de venta, pues evidentemente sí vamos a andar mucho más arriba que este 12,5%, ¿no? Que te está generando un hotel. Pero cuando hablamos de negocios que generan rentas, este es usualmente cómo están divididos los distintos segmentos. Ahora, cuando hablamos de un proyecto de usos mixtos, tenemos que verlo como un portafolio de inversión. Tenemos que verlo como si yo tengo dentro de ese portafolio un hotel, oficinas y departamentos, yo tengo que hacer primero flujos de efectivo separados para hacer la evaluación por separado de cada uno de los usos y cada uno de los giros, porque por sí solos tendrían que ser negocio. Pero por otro lado, una vez que tengo cada uno de sus flujos y de la evaluación por separado, tengo que hacer un flujo consolidado. Ese flujo consolidado sería el portafolio de inversión o similar a un portafolio de inversión en donde van a tener a lo mejor acciones de una empresa como puede ser, voy a hablar al aire, o puede ser Google, o bueno, eh, este, ya no se llama Google, ¿cómo se llama ahora? Se me fue el nombre, pero bueno, de Google o de Amazon o de Tesla,
que a lo mejor han tenido un crecimiento importante. Puede que tengan alguna otra acción de alguna empresa nacional, Aeroméxico, por ejemplo, y puede que tengan una acción de un negocio o de una empresa que le están apostando a que probablemente ahorita está ese precio de la acción muy por debajo de lo que tendría que estar, están comprando o están especulando, pero es un juego de alto riesgo. Pero en conjunto, ese portafolio de inversión tendría que tener un riesgo medio, ¿no? Lo mismo sucede con un proyecto de usos mixtos. Tienes hotel, que es más riesgoso. Tienes oficinas, que es menos riesgoso que el hotel, pero más riesgoso que la vivienda. Y tienes vivienda, que es muy segura. Si yo junto prácticamente esos tres, entonces la vivienda compensa el riesgo del hotel y del comercio y de las oficinas o de los servicios, ¿no? Entonces, ese portafolio de inversión funciona exactamente igual que un portafolio de inversión en acciones, por ejemplo. Nada más que aquí pues, hay ladrillos de por medio, ¿no? El flujo efectivo es el que nos determina justamente lo que ahorita hablábamos con Andrés y contestando la pregunta de Andrés, lo que nos determina la tasa interna de retorno. Una buena planeación financiera significa que yo tengo que invertir una sola vez en el proyecto. Invertir una sola vez en el proyecto, lo que realmente se necesita, significa que no tendría por qué haber retrasos en el proyecto, es decir, retrasos en el tiempo. No tendría por qué incrementar mi costo ponderado del capital, mi costo promedio ponderado del capital. Y mi TIR tendría que ser prácticamente mejor que si yo estoy invirtiendo conforme se me va acabando el dinero porque hice una mala planeación financiera y en vez de invertir una vez, invertí prácticamente 4 veces, porque esto significa retrasos en tiempo, significa que probablemente yo voy a tener más inversionistas dentro de mi esquema de fuentes de capitalización y al final de cuentas se va a ver traducido en una TIR disminuida, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con la planeación financiera, con el flujo de efectivo, hay que ser muy, muy honestos. Yo siempre les digo que en Excel todos somos ricos y el Excel aguanta todo, pero hay que ser bien conservadores. Eh, el flujo de efectivo se traduce principalmente en estos tres componentes que estamos viendo aquí. Número uno, el alcance. Número dos, los costos y el tiempo. Si nosotros tenemos bien determinado cuál es el alcance del proyecto, es decir, todas las actividades que implica el proyecto o un proyecto inmobiliario, si a ese alcance le ponemos costos y si a ese alcance le ponemos tiempos, estamos generando un flujo efectivo. Si ya nos queremos ver mucho más vanidosos, pues podemos meterle responsables a cada uno de esos y criterios de aceptación para determinar si el trabajo que me esté entregando un proveedor tiene la calidad que yo espero o se queda corto, ¿no? Pero digamos que estos dos dentro del WS pues ya son un poquito más de vanidad, son más cualitativos, no necesariamente tienen que ver con el tema financiero, pero al final de cuentas pues es importante tenerlos bien, bien claritos, ¿no? Ahora, los imprevistos. Los imprevistos dentro del proyecto inmobiliario, de un proyecto inmobiliario, también dependen del momento del proyecto y tienen que ver con los riesgos 100%. Cuando estamos en una etapa muy temprana del proyecto, tendríamos que estar considerando un 8 o 10% de imprevistos respecto de la inversión o respecto pues sí, de la inversión total, ¿eh? No, no nada más de la obra, ¿no? Claro que la obra va a tener la mayoría de los imprevistos de ese 8 o 10%. Probablemente va a llevar el 5 o el 6% de ese 8 o de ese 10, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en una etapa todavía muy temprana. Pero si yo ya llegué a un punto en donde ya estoy contratando lo que se va a ejecutar, pues esos imprevistos ya tendrían que disminuir. Entonces, también algo que tenemos que hacer dentro de la administración financiera es esa adecuación del flujo de efectivo a lo largo del tiempo. El modelo financiero y el flujo de efectivo no es algo estático, no es algo que ya hicimos una vez y qué bonito nos quedó nuestro modelo financiero, nos dio una utilidad del 15%, una tasa interna de retorno del 30%,
una ROI del 50, 60%, etcétera, ¿no? Y ahí queda, ¿no? No. Y lo guardo en el cajón y ahí está bien bonito, o lo encarpeto y está en mi librero de la oficina. No, hay que todo el tiempo el modelo financiero lo tenemos que estar alimentando. El modelo financiero es un ente vivo. Y así como es un ente vivo, pues justamente hay que cuidar el tema de los imprevistos. Ahora, para poder crear estos indicadores financieros, pues prácticamente tenemos que echar mano, no nada más pues de nuestros financieros, ¿no? Aquí tienen que hablarse prácticamente todas las áreas, ¿no? Tiene que hablarse el área de proyectos, tiene que hablarse el área de mercadotecnia y ventas, que ojo, hay que dejar de ver el área de mercadotecnia y de ventas como separados. Tienen que estar juntos todo el tiempo. Son un equipo. Sin mercadotecnia no hay ventas y sin ventas no hay mercadotecnia. Y sin ventas pues no hay proyecto, ¿no? Entonces, la absorción y el éxito comercial son sumamente importantes para el flujo efectivo del proyecto. Evidentemente, las características del proyecto y sus precios y sus esquemas de venta son los que nos van a determinar principalmente nuestros esquemas o nuestra proyección de ingresos, ¿no? Y es la que nos va a determinar las condiciones comerciales que tendría que eh, estar cuidando justamente el flujo efectivo, ¿no? Nuevamente, el área de ventas y el área financiera tendrían que estar muy comunicadas todo el tiempo. Oye, se vendió tal unidad en tal precio con tal esquema. Ok, hay que actualizar el modelo. ¿Cómo quedan las demás? ¿Puedo ofrecer más descuento? ¿Puedo ofrecer? eh, ahí sí me ayudan. ¿Puedo ofrecer algún bono, etcétera, ¿no? Entonces, para eso nos ayuda justamente ese tema. Y por otro lado, el valor de la tierra es otro indicador que también tendríamos que considerar como tomador de decisión de si le entramos o no le entramos al proyecto. La tierra vale lo que se pueda hacer en ella. No me voy a meter a tanto detalle en estas tablitas, pero se traducen en un porcentaje de las ventas o en un porcentaje de la inversión total, dependiendo del tipo de proyecto. Para proyectos de capitalización, que son los que están acá a la izquierda, estamos hablando de proyectos de venta. Estos son proyectos patrimoniales. Y entonces, lo que nos dicen estas tablitas es, dependiendo del segmento en el que estamos, la tierra tendría que andar entre un 10 y un 20% del valor del proyecto. Si la tierra que nos están ofreciendo, ahorita justamente que venía de camino en el avión, estaba analizando y estaba evaluando a ver, yo lo hice en 2 minutos, simplemente más o menos conociendo la zona aquí en Guadalajara. Es un terreno de 390,000 metros cuadrados, muy cerca de el Parque Metropolitano. Yo le calculé que más o menos el metro cuadrado de vivienda terminada en la zona ha de andar en 50,000 pesos el metro, y con los coeficientes que comentaba David al inicio, cos, cus, la densidad, etcétera, saqué un número muy rápido, determiné si estaba dentro de parámetros o no. Pues no, no está. Están vendiendo 3 veces más caro de lo que debería de estar el terreno, ¿no? Entonces, a ver, pues si de entrada los dueños de la tierra tienen una expectativa muy alta y no se quieren mover, pues ¿para qué le seguimos? Mejor, ese es el primer indicador que tendríamos que determinar si como desarrolladores nos conviene o no nos conviene esa tierra, ¿no? Entonces, digo, obviamente la experiencia te va dando como que este feeling, pero al final de cuentas, ustedes quédense con que la tierra tendría que, en proyectos de capitalización, tendría que valer entre el 10 y el 20%, dependiendo de en qué segmento están. Nos enfocaremos muchísimo en el diplomado justamente en estos parámetros, ¿no? Y si es un proyecto patrimonial, pues es respecto de la inversión total. Es decir, es muy común en centros comerciales, en hoteles, quien aporta la tierra, se vuelve socio del negocio y se vuelve socio en un porcentaje. ¿En qué porcentaje? Pues justamente estos que ven aquí. Puede ser entre un 20%, un 15%, y puede ser hasta un 40%,
¿no? Teníamos un cliente en Hermosillo que él aportaba la tierra porque tenía tierra en ubicaciones prime y él le decía a las marcas y a los hoteles y a los centros comerciales, bueno, a los desarrolladores de centros comerciales, yo te la aporto al 50%. O sea, vamos 50-50. Yo pongo el terreno y tú pones los fierros, ¿no? Y en conjunto, pues buscamos las marcas y etcétera. Pero así era su negociación, 50-50, ¿no? Y hay algunos valores o algunos factores de atractividad que pueden incrementar esos porcentajes o pueden eh, decrementar ese porcentaje, ¿no? Algunos pueden ser el nivel de madurez de la zona, si es un terreno urbano o en breña, si los coeficientes son los correctos o son los que realmente nos dan un mayor potencial de la tierra o no, si donde está ubicado el terreno hay una sobreoferta de un cierto parámetro o de un cierto giro o de un cierto segmento y ya hay una sobreoferta y el terreno pues ya la verdad es que está muy caro para lo que en realidad el mercado está buscando. Puede ser, ¿no? Hay muchos factores que pudieran afectar ese tema. Y ya por último, ya nos extendimos bastante, el indicador que les decía eh, que es el que comparamos o que tendríamos que comparar nuestra inversión como desarrolladores eh, a la hora de invertir ese capital semilla, y es el Economic Value Added, el valor económico agregado. Este es el indicador máximo de los proyectos inmobiliarios. Si la utilidad es el nivel 1, la TIR es el nivel 2, el EVA es el nivel 3 de análisis. El EVA ya es vanidad, nuevamente. Ya, si lo sacamos, es porque ya nos estamos volando la cabeza con el análisis. Y la verdad es que no tiene mucho chiste, ¿no? Lo que necesitamos es tener una tasa interna de retorno, es haber calculado la WACC del proyecto, el costo promedio ponderado del capital, y cuál es ese costo de oportunidad versus otras inversiones. Es decir, si yo considero que le voy a meter 5 millones, 10 millones, 20 millones de capital semilla a un proyecto inmobiliario, ¿qué pasaría si esos mismos millones se los meto a otra cosa? A un fondo de inversión, a otro proyecto inmobiliario que no voy a desarrollar yo, que lo va a desarrollar alguien más. Eh, Ese es justamente el costo de oportunidad. Yo sé que ahorita, si lo vemos así de manera conceptual, suena muy, muy ambiguo, pero el Economic Value Added lo que nos dice es realmente cuál es el costo financiero de ese capital que le estamos metiendo al proyecto. Porque nunca lo hacemos. El capital semilla que nosotros le metemos al proyecto lo recuperamos con la utilidad, sí, ciertamente, pero nunca sacamos realmente cuál fue el costo financiero de ese capital que le metimos. Eso es lo que hace Leo, prácticamente. Es darle un costo financiero y digamos que si lo quieren ver así como castigar de manera financiera ese capital que le estamos metiendo al proyecto, porque es lo que tendría que suceder con cualquier otra inversión que hagamos en cualquier otra cosa. Entonces, eleva lo que nos va a decir es esa tasa interna de retorno. Si la comparo contra la WACC y la comparo contra otras inversiones, ¿qué me conviene más? ¿Dónde estoy generando más valor con el dinero? No significa que uno me dé más dinero que otro, porque la tasa interna de retorno es la misma. Lo que significa es qué me está generando mayor valor con la misma inversión que estoy haciendo o determinando como capital semilla, ¿no? Prácticamente. Primero que nada, pues felicitarlos por su presentación y trabajo. Se nota que tienen una planeación profundamente sólida, especialmente en el aspecto financiero, que pues me queda claro que es lo más crítico para la viabilidad de un proyecto. Pero también yendo un poco más allá de la factibilidad financiera y también la normativa, que es lo que se evalúa, ¿qué atributos son los que toman en cuenta para asegurar, digamos, ese valor diferenciado del proyecto? Es decir, aquellas cosas que recaen a veces en el diseño o cosas que aseguran su valor habitacional en el tiempo, digamos, de lo que se construye.
que también al mismo tiempo puede aumentar el atractivo, facilitar el financiamiento, disminuir riesgos. ¿Qué aspectos toman, digamos, en cuenta en esos proyectos? Esa es mi pregunta. ¿Tú, Pepe? Sí, perdón, andaba aquí contestándole a Raúl en el chat. Se llama Fernando, ¿eh? Sí, gracias, Fer. Eh, ¿Qué aspectos, perdón, la última parte era qué aspectos tomamos nosotros en cuenta, pero ¿para qué? Perdón, ¿eh? Sí, sí, o sea, ¿qué atributos en los proyectos son aquellos como que aseguran ese valor diferenciado? Que, Ah, ya. ajá. A ver, híjole, yo te diría que es muy diferente en todos los proyectos. Lo que sí te puedo decir es, depende mucho el momento, el timing del proyecto, depende mucho la ubicación en donde está el proyecto, el contexto donde está el proyecto, pero lo que yo te puedo contestar ahorita y que es algo que hemos estado viendo en distintos mercados, Ciudad de México, Mazatlán, vengo de Mazatlán ahorita a dar una plática, es que el cliente final se está volviendo mucho más eh, especializado, ¿no? O mucho más consciente. Entonces, ya empezamos a ver proyectos de nicho, ya no son proyectos genéricos. Proyectos genéricos, yo me voy mucho, por ejemplo, al ejemplo de Tulum. Ya sé, cuando veo una cierta arquitectura, unos ciertos colores, ya sé que es Tulum. Todos son genéricos, todos son iguales, todos te ofrecen lo mismo, ¿no? Entonces, la gente ya no está buscando eso. La gente ya está buscando proyectos de nicho, ¿no? Em, y eso yo creo que es lo que diferencia un proyecto de otro. Yo sé que suena trillado y que es como muy, muy lo que siempre decimos o nos decían en la universidad, en la escuela, en las clases de marketing, ¿no? ¿Cuál es tu propuesta de valor? Y sí es cierto, o sea, al final de cuentas, ¿cuál es? O sea, nos ha tocado estar en proyectos en donde el principal diferenciador es no tener amenidades. Así de plano, ¿eh? En León, Guanajuato, nos tocó un proyecto en donde el proyecto es la diferenciación es no tener amenidades. Porque el mercado objetivo para ese proyecto es gente que no vive en León, que va a León a trabajar, pero es de Silao, es de Guanajuato, es de algún otro de Lagos de Moreno, pero van a León y no necesitan amenidades porque prácticamente están en el trabajo todo el día, lo usan para dormir y ya. Y los fines de semana se regresan a sus ciudades de origen. Diferenciador no fue tener 20 amenidades, al contrario, fue tener cero amenidades. Pero fue una lectura de mercado muy importante. Nos tocó un proyecto también en Monterrey, en San Pedro Garza García, hace tiempo, un proyecto que se llama Magma Towers, si lo buscan en internet. A mí es de los proyectos que más me gustan, en los que hemos participado. Un proyecto, dos torres negras, literal, muy padres, que diseñó Gilberto Rodríguez. Em, el diferenciador en ese momento específico, en ese punto 2012 me parece que fue, era en vez de departamentos de 250 a 300 metros cuadrados, que era lo que había en el mercado y que era lo que permitía la regulación, encontramos un hueco en la regulación para ofrecer suites en vez de que fueran departamentos y hacer departamentos, en su momento eran los chiquitos, de 80 metros cuadrados, 70 metros cuadrados, y que la gente decía, ¿cómo vas a hacer eso? Pues, ¿cómo voy a hacer eso? Pues se vendió rapidísimo, porque ¿quién fue el mercado objetivo? Todos los ricachones de San Pedro, del Principado, que le decimos, le compraban a sus hijos para que vivieran cercanos al núcleo familiar, pero que ya tuvieran su departamento. Ese fue el mercado. Sí, claro, están padrísimas las torres, torres negras, también decía la gente como que, oye, pero ¿por qué negras? Bueno, pues al público objetivo le gustaba, ¿no? Nos tocó otro proyecto en Tijuana de vivienda económica, vivienda, pues sí, más económica, no social, pero sí económica tirándole a social. Estamos hablando de vivienda de
650, 800,000 pesos, más o menos, en Tijuana, hace también ya algunos años. Hicimos un focus group y en el focus group nosotros llevábamos unos prototipos de vivienda muy minimalistas, muy lo que se estaba haciendo, por ejemplo, acá en Guadalajara, lo que se estaba haciendo en Estado de México, lo que se estaba haciendo mismo en Monterrey, etcétera. Un diseño más minimalista, más moderno, y obviamente pues también llevábamos la competencia, ¿no? ¿Qué fue lo que descubrimos? La gente quería el estilo californiano, el estilo de San Diego. Quería su tejita. Aunque la tejita fuera de 2x2 y tuvieras un mini techo con tu tejita naranja, estilo californiano, y fuera de 2x2, la gente prefería ese prototipo que prototipos mucho más bonitos, evidentemente para tu servidor, que la tejita. Bueno, es lectura del mercado. Entonces, yo creo que los atributos, cada proyecto tiene atributos distintos, más bien es la lectura que le damos al mercado para ofrecerle esos atributos. Yo creo que ahí está la clave. Y es que eso nunca lo hacemos. Bueno, en general, nos cuesta trabajo validar como desarrolladores, estoy hablando como desarrolladores, estamos muy acostumbrados a primero ir con el arquitecto, decirle, oye, tengo este terreno, ayúdame a hacer un proyecto, y nunca validamos lo que el mercado realmente quiere, porque estamos haciendo un proyecto como a nosotros nos gusta, pero nosotros no vamos a vivir ahí. Quien va a vivir ahí es el mercado final, es tu cliente final. Y a lo mejor tu cliente final le cagan las albercas, ¿no? Y no quieren pagar mantenimiento por tener albercas, pero ahí vamos y le ponemos alberca. Entonces, yo creo que más que los atributos es qué es lo que el mercado nos está pidiendo. Y entonces ahí sí ya nos fijamos en qué atributos le podemos dar al proyecto, ¿no? Yo creo que va por ahí. No sé si contesté la pregunta, Fer. Sí, te agradezco. Muchas No, gracias. al contrario. Gracias. Muy bien. Bueno, nada más contestando ahí lo que comentaba ahorita Raúl en el chat. No podemos determinar una TIR porque tenemos que hacer un flujo efectivo. Para poder determinar una tasa interna de retorno hay que hacer un flujo efectivo. Lo que podemos hacer sí es determinar una ROI anualizada. Eso sí podemos hacer. La ROI anualizada prácticamente es, agarro, ahorita más o menos lo hice rápido y me da como 12%. ¿Cómo lo saqué? 6.5 millones de pesos por 10 viviendas, 65 millones de pesos, 18% de utilidad, más o menos son como 11.7 millones, una cosa así. 11.7 millones entre 53.3 millones de pesos. Esa es la ROI del proyecto. Si esa ROI yo la divido entre 36 meses y la multiplico por 12 para anualizarla, me da más o menos ese 12%. Ese es un cálculo rápido, chilerón, le digo yo, pero que nos determina, no es la tasa interna de retorno, porque no sabemos cuánta inversión le estamos metiendo, cuánta inversión propia le estamos metiendo, es lo que quiero decir. Y no hemos hecho el cálculo o no hemos corrido el modelo para determinar la tasa interna de retorno, pero ese sería, digamos que una manera muy rápida de sacar una ROI anualizada del proyecto. Y 12%, pues nuevamente depende. ¿Es bueno o es malo? Pues depende de dónde estás, depende de cuál es el costo de oportunidad de meter esa inversión en otra cosa, ¿no? Entonces, hay que compararlo contra eso, ¿no? Eh, Estoy viendo aquí a ver si hay algo más. Eh, Rolando pregunta, ¿qué porcentaje de la definición de productos se lo dejan a los números, estudio de mercado y cuánto al feeling? Híjole, buena pregunta. Em, Fíjate que nunca nos lo habían preguntado, pero em, si yo tuviera que sacarlo ahorita, yo me iría, a ver, les voy a poner un ejemplo y me voy a dar un balazo yo en el pie, con lo que estoy diciendo. Pero sí hay un desarrollador muy importante que para definir sus productos no utiliza estudios de mercado, los hace casi casi de feeling. Y se llama Alux. Si le suena el nombre, son los de Fibra 1.
es la desarrolladora de Fibra 1. ¿Qué sí hacen? Definen el producto primero y luego lo validan, sí, con un estudio de mercado, pero validan lo que primero ellos hipotéticamente definieron, ¿no? Entonces, está ese extremo, pero hay otros extremos en donde, por ejemplo, hay otra desarrolladora que se llama, ¿cómo se llaman estos chatos? Ya eran muy grandes, ahorita ya no son tan grandes, pero Mira Companies. Ellos contrataban estudios de mercado por todos lados y entonces agarraban todos los estudios y determinaban ellos mismos o hacían una definición, ¿no? De producto. Em, También hay muchos desarrolladores que aplican esa metodología. Entonces, yo creo que no hay una sola manera de hacerlo, pero si tuviera que definir ese ratio, yo creo que nosotros nos basamos un 80% en los datos y 20% en el feeling. Ahora sí que es como la ley de Pareto, ¿no? Ese 80-20. O sea, 80 cuantitativo, 20 cualitativo, pero ese cualitativo es muy importante. Y ese cualitativo muchas veces te lo da el equipo comercial, te lo da las inmobiliarias, porque son los que todo el tiempo están en constante comunicación con el cliente final y saben lo que les duele al cliente final y lo que le duele al proyecto. Porque ven el proyecto y dicen, es que no me gusta el closet, es que no me gusta la terraza, es que no me gusta la tina, es que tiene esto, es que bla, bla, bla. Entonces, ese feeling, que es cualitativo 100%, es preguntando, 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 preguntando. Entonces, cuando definimos un producto y que todavía no llegamos a esa etapa de preguntar, primero es ese 80% y luego ya va ese 20%. Yo creo que por ahí va la cosa. Eh, pues muy bien, Tenía Antonio Carvajal, no sé si diga así, aquí Antonio, según yo eres Carvajal, tenía su mano levantada, ¿eh? perdón, Antonio, adelante. No Muchas sé si gracias. siga por aquí. Sí, por aquí ando, Lino, gracias. A Saludos, tus órdenes. saludos a todos. Por ello quería reforzar algo que decías, Pepe. Yo tengo muchos, soy Antonio Carvajal acá en Puerto Vallarta. Tengo muchos clientes desarrolladores y me ha tocado que una constante es que todos llegan, sobre todo como muchos vienen de ser arquitectos, constructores, pero no son desarrolladores. La cosa es que ya vienen con sus números y ya vienen con todo armado y no consultaron nada ni legal, ni fiscal, ni nada, y entonces se les hace una bronca, pues, porque Sí, pues quieren hacer algo que no se puede vender, las agencias de bienes raíces no se lo venden porque no está en mercado y luego se les queda atorado. Esa era una que quería decir. Y otro ejemplo muy clásico es que todo el que tiene un terreno pone el terreno y nadie tiene lana. Entonces, si todo el mundo exacto. los quiere de saliva, como dices, Pepe, no se puede de saliva y todo el mundo dice, sí, sí se puede. Entonces, me gustaría, bueno, si se puede como hacer hincapié porque esa es una constante que yo siempre encuentro. Sí, Todos terreno y nadie tiene lana. Y los constructores, desarrolladores ya experimentados que tengo de la Ciudad de México y llegan aquí a Vallarta, donde tienen su casa, y quieren hacer como lo hicieron en México y se meten en unas broncas porque pues no les da, porque ya dijeron aquí tantos departamentos y resulta que el plan les da para la mitad o menos y nadie lo consultó y les valió gorro. Esa sí. era la que quería comentar. Gracias, Antonio, pero sí, totalmente de acuerdo. Por eso justo como decía David al principio, ¿no? Hacer esa factibilidad inicial que nos toma 2 semanas prácticamente, o sea, si tenemos toda la información, pues en vez de ir navegando con los ojos cerrados, pues al menos ya tenemos, es como echarte un clavado, ¿no? En la quebrada. La Marquesa, es en Toluca, en la quebrada allá en Acapulco. Este, pues si nos lo echamos con los ojos cerrados, pues puede que caigamos al agua o puede que nos estrellemos en las rocas, ¿no? Pero al menos si ya tenemos esa factibilidad, haz de cuenta que ya nos pusimos, aunque sea goggles empañados, ¿no? Pero pues medio ves, ¿no? Te echas el clavado y le atinas, puede que le atines al agua. Difícil que te estrelles con las rocas.
¿Cómo caigas? Pues ya quién sabe. Y ya echarte el clavado, ahora sí que con toda la información, pues ya sería hacer toda la planeación, que una planeación de proyecto pues te va a tomar mínimo 6 meses, solo la planeación. Y pues ahí ya te echas el clavado, pero pues con los gogles bien claritos, ¿no? O sea, ya no te estrellas y ya sabes exactamente en dónde vas a caer. Claro, probablemente en el camino hay que modificar cosas, pero es muy común, como dice Antonio, siempre hay que consultar. Si se dan cuenta, hablamos de muchos temas, hablamos de temas de mercado, hablamos de tema regulatorio, legal, fiscal, financiero, todos cuentan. El negocio inmobiliario no es pegar ladrillos y ya. El negocio inmobiliario es un negocio multidisciplinario y hay que consultar a todos los especialistas, ¿no? Y nosotros no es que seamos expertos en todo, ¿eh? O sea, fiscal, no, claro que no, pero hay un experto fiscal que va a estar justamente en el diplomado, hay un experto legal que va a estar en el diplomado, hay un experto fiduciario que va a estar en el diplomado, pero al final de cuentas es arropar el proyecto con todas estas especialidades, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, pues no me queda más que agradecerles mucho.